Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este jueves 20 de julio 2023. Permítame saludar a nuestros compañeros, aquí estamos ya en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Ahora le va a dar mucho gusto a Armando porque el saludo es para Guamúchil, Salvador Alvarado, y me lo pidieron, Víctor. Saludos a los amigos de Guamúchil. Qué sabroso se come en Guamúchil. Por eso Armando siempre está recomendando restaurantes ahí. Y cuando no son restaurantes, son postres, o son helados, o son churros. Hasta nieves nos ha dicho. Sí, de todo. Bueno, saludos a Guamúchil, hay muy buenos amigos ahí. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy, jueves, nos escuchan. Tienen prohibido creer que es viernes. En la mañana y uno escribe que viernes chiquito, sí, y no sé qué. No es cierto, casi, no es, porque tienen que ir a trabajar no mañana. Se vayan con la tentación. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigo. Es un gusto saludarlos, chicos, esta mañana aquí en la mesa de Línea Directa. Estamos listos para empezar con otros días. Sí, bueno, pues el famoso superpeso, tanto que estamos hablando ahí que el peso le está pegando al dólar, pues no solamente le está pegando al dólar, le está pegando a importantes sectores de la economía del país, y las pérdidas, porque finalmente son menos utilidades en sectores como son el caso de los horticultores, los exportadores, que tantos empleos generan y derrama económica en el estado, inversiones y todo esto, pues este año ha sido muy complicado. El famoso superpeso trae una serie de secuelas en varios sectores de la economía, Jesús. Sí, como en todo, Víctor, hay quien le gana y quien le pierde con todo esto, sí, ¿no? Hay quienes les va muy bien y hay sectores que les va muy mal. Bueno, lo primero yo creo que tendríamos que platicar lo que dicen los expertos, por qué está el peso como está, o más bien es el dólar, ¿no? Sí. Y la mayoría encuentran el tema en asuntos externos al país, sobre todo en la emisión mayor de circulante en Estados Unidos. Digamos, la Reserva Federal imprimió muchos dólares, más de los que se habían visto en muchos años, y entonces, pues digamos que hubo una hiperdolarización. Entonces, ese es un factor externo, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y ya en nuestro país, pues bueno, digamos que han venido a llegar más dólares por parte del turismo, ¿no? Y también ha llegado más dólar de remesas porque se activó la economía. Pero bueno, en general, de diferentes maneras, nuestro peso está más fortalecido respecto a la moneda de nuestros vecinos. Pero bueno, es algo que seguramente es temporal, no va a quedar permanentemente así. Y como bien comentas, hay sectores de la economía, hay sectores productivos en donde estamos siendo muy afectados y en otros en donde estamos siendo muy beneficiados. Tenemos en la mesa un especialista, un economista, Juan Ordorica. Platícanos de manera que podamos todos entender un poco más en detalle lo que ya ha comentado Jesús, porque yo me remito a una pregunta que nos hicieron, ya tocamos este tema hace algunos meses, ¿no? Y una persona en el auditorio nos decía, a ver, ¿qué tanto hablan del superpeso y todo eso? Sí, ¿en qué nos beneficia que tengamos un peso tan fortalecido? Y ya dio algunos ejemplos ahí. ¿Tú cómo ves? No, bueno, al final de cuentas, el tema del peso ya lo hemos platicado en esta mesa, es un tema tabú de los políticos y la política mexicana por allá en los 80, 90. Después de los 90 cambió la política cambiar en el país y ya el tema del peso no está tan indexado a cómo se mueve la economía. Obviamente hay unos sectores que les va bien, otros sectores les va mal. Aquí en Sinaloa, específicamente aquí en Sinaloa, ¿qué está pasando con este precio del dólar tan barato, por decirlo de alguna manera? Los exportadores principalmente en Sinaloa son la gente del campo, que en este caso son los productores de tomate, pepino, las hortalizas en general. Y esos, según algunos datos, cerca de 6,000, 7,000 millones de pesos van a dejar de exportar a nivel nacional. No, ahorita checo en Sinaloa. Es el valor más o menos de la producción en Sinaloa, 7,000 millones de pesos. Pero a nivel nacional están perdiendo 7,000 millones de pesos los exportadores de hortalizas debido a esta caída en los precios del dólar. A ese sector le está pegando y para Sinaloa es importante porque de ahí se mueve mucha parte de la economía. Otro sector que le pega fuerte en Sinaloa es a los exportadores de camarón en Mazatlán, en el sur. También les van a pegar ahí con sus ingresos, sobre todo porque el sector pesquero, el camaronero, sus insumos
está en función del precio de los combustibles, y ese no ha variado. Entonces van a gastar más en combustibles porque ha variado hacia arriba, pero van a ganar menos por la exportación que van a tener. Otro sector, y ahí Jesús lo conoce más, el de los mangueros, pues también los mangueros van a recibir menos dinero por sus exportaciones al tener un precio más bajo del dólar. Son algunos sectores que se están, digamos, perjudicando por este dólar barato, y ahorita en una segunda ronda diré quiénes se benefician también, porque también hay beneficiados en este rollo. Eso es, Armando. Pues bueno, es el gran tema. Algunos aplauden el fortalecimiento del peso, el que se ubique como el superpeso frente al dólar, pero otros pues se lamentan esta situación que está pensando una situación atípica según los expertos, porque pues no se había visto desde hace muchos años este fortalecimiento tan inusual del peso frente al dólar. 16.80 hoy, ¿verdad? Sí, de 16.80, Víctor, está por abajo de 17, pues pocas veces. Pero bueno, la pregunta de todos, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿quién pierde con el superpeso? Hay 4 pilares, según tengo entendido, Juan lo debe entender mejor. Hay 4 pilares de nuestra economía que se ven severamente afectados con la fortaleza del peso. Es la exportación de petróleo, crudo, las remesas que llegan por millones de dólares a México y que por supuesto se devalúan, obtienen menos al momento del cambio. Las exportaciones también de México, porque México también exporta, lo acaban de decir, principalmente petróleo y algunos granos, legumbres, y el turismo. Y el turismo. Entonces, la apreciación del peso frente al dólar, pues es un acontecimiento, la verdad, que no se había visto, y que el propio presidente de la República aplaude y achaca al buen manejo de la macroeconomía mexicana del país. Dicen que tiene mucho que ver la mano que está moviendo la economía nacional, la política mexicana. Hay otros que piensan que no es así, que son factores externos, son factores del comportamiento de las grandes monedas internacionales frente al dólar. Es una lucha del dólar frente a otras monedas que le están pegando, como la libra esterlina, el euro, el yen, etcétera, monedas con las que compite el dólar a nivel internacional y que le están pegando de alguna manera al dólar y lo han debilitado. Sí. Pero bueno, el peso mexicano, para orgullo de muchos, sigue imparable, ¿sí? Le está pegando durísimo al dólar, pero también le está pegando a la economía. ¿Quiénes son los beneficiados? Nos preguntan aquí. Vamos a ir avanzando poco a poco con esto, pero ya hay algunos comentarios. La mayor parte de los comentarios que nos han llegado, que anunciamos el tema desde el principio del programa, Jesús, son los que reciben, ya decía Armando, se comentaba, las famosas remesas, ¿no? Pues les está llegando menos, que no les han subido las remesas. El poder adquisitivo, ¿no?, de aquellos que reciben remesas pues es menor. Pero mira, básicamente vendemos más barato, lo que vendemos en el mercado norteamericano lo vendemos más barato, pues el precio del dólar, y la estimación que tenían los productores de tomate, por ejemplo, pues no era en que el dólar iba a llegar a estos niveles. Pero también hay buenas noticias para lo que compramos, para lo que no producimos en México. El acero, por ejemplo, está en un precio óptimo, autos, tecnología, materiales e insumos médicos, muchas cosas de las que consumimos en dólares, pues hoy tienen una manera más asequible de llegar. Entonces hay muchas industrias que se benefician con esto, sobre todo las que están en el ramo automotriz y de tecnologías. Entonces también es un tema que por un lado trae grandes pues mortificaciones para los productores, sobre todo en el sector agrícola, pero también pues trae una carga. ¿Sabes qué también quiénes están siendo beneficiados? Los mexicanos que tienen posibilidad de viajar al extranjero, los que hacen turismo, por ejemplo. Que van de compras. O también aquellos que tienen algún tipo de seguro en dólares. Hoy, si te toca pagar la póliza, pues la vas a pagar al precio de 16.80, cuando antes pues la tenías que pagar entre los 20, 21 pesos por dólar, ¿no? Pero a la hora de cobrar... Sí, esperemos que nadie tenga que cobrar ningún seguro de esos en este momento, porque entonces sí sería un golpe duro. Sí, pero ¿qué se gana más o se pierde más en México con el superpeso como está? Hasta ahorita ha caído, por ejemplo, el valor de las exportaciones. Se ha perdido el 2.3%. Ahí sí está golpeando muy fuerte. Sí está golpeando hasta este momento, digamos que a grandes rasgos hay un poco más de déficit que de beneficios. El que el
el precio que esté de esta manera. Ahorita decía Jesús los importadores. Pero hay dos tipos de importadores. El comercio, que importa productos de venta final, eso le está yendo bien. O sea, cuando usted va y compra ropa, productos electrónicos, ya de venta de productos finales terminados, eso les está yendo bien a los comerciantes, al comercio. Sin embargo, hay muchos importadores, por ejemplo, ahorita hablaba también Jesús del sector automotriz, manufacturero, que están comprando piezas. Sin embargo, su valor principal es lo que venden al extranjero. O sea, si importo producto, aceros, otro tipo de insumos que pueden salir barato, pero a la hora de armar mi automóvil, que lo quiero exportar, pues ya no me va a salir lo que yo creí que me iba a terminar pasando. Esos importadores les está yendo mal. Cayó el valor de las exportaciones cerca del 3%, que son como 7,000 millones de dólares más o menos lo que cayó, según cifras del INEGI. Y eso hace pues que haya menos reparto de utilidades en estas empresas, y hay otra serie de factores. Sí hay gente que se beneficia, repito, en los datos que muestra el INEGI son el sector comercio de venta de productos finales ya manufacturados, el eléctrico, productos que ya están hechos, que nomás llegas y los compras, pero los que importan para transformarlo, cambiarlo y modificar otro producto y venderlo al extranjero, les está yendo mal a los productores. Y a quién más les está yendo mal, según cifras también del sector turístico. Ha aumentado sí la cifra de turistas, pero está cayendo la cifra, porque ¿sabes de qué? De las propinas. Cayó el valor de las propinas. Fíjate aquí, el señor, aquí a don Iván Reyes nos dice algo. Beneficia en lo que se refiere al pago de la deuda. Que está contratada en dólares. Pero fíjate, Víctor, curiosamente yo estaba precisamente en el tema que iba a tratar. Bien. Los costos de la deuda pública al parecer representa el 50%, fíjate, es altísima del Producto Interno Bruto del país. Es altísima. O sea, cuando hablas del Producto Interno Bruto, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo que produce el país, la economía del país? En un año. En un año. Sí, mira, el valor de lo que produce. Sí, pero yo estaba leyendo tratando de entender un poco, la verdad, me enredé más. No, hombre, no te enredes, tranquilo. Porque dicen, desenrédate. Sí, me voy a desenredar, Víctor. Dice, disparado para México. Sí. Yo pensé que también que al momento de que el peso se fortalecía, pues facilitaba el pago de la deuda, pero no. Se dice que... ¿Quién lo dice? A ver, vamos dando fuentes. Bueno, es importante dar las fuentes, Armando. La verdad, pues, estaba leyendo un experto en materia económica, una opinión, no recuerdo, la verdad, pero en base al concepto que voy a vertir, Juan nos puede explicar, que es economista. Dice, uno de los factores es que por el fortalecimiento del peso, se achican los ingresos que el país percibe por la exportación de petróleo. Eso y eso le pega al ingreso los ingresos principales del país, que es el del petróleo. Las divisas. Entonces, las divisas, sí exactamente. Sí. Y bueno, yo pensé que al abaratarse el dólar, pues nos beneficiaba. Pero esta opinión de esta persona que yo estaba leyendo dice lo contrario. Juan, a ver, si tú nos puedes explicar un poquito. Sí. No, es que, ¿Por qué razón? Conducir la mesa. Vamos con Jesús. Es que él es el experto. En el turno. No le preguntaba. Yo también tengo algo que decirte, hermano. Juan, entonces, no es una pregunta. Sí, no, permíteme. Es que vamos en el turno, Jesús. Okay. Mira, yo también tengo algo que decirte. El jefe de estudios económicos de Citigroup dice que, bueno, esto además no va a ser permanente, ¿no? Hay, digamos, visos positivos en el mundo. Por ejemplo, la disminución de la inflación mundial va caminando por un buen sendero. Estados Unidos además está tratando de mantener sus tasas de interés. El 27 de julio próximo, unos días más, va a decir cuál va a ser la tasa, y eso también va a poner orden en cuanto a su moneda. La Reserva Federal, sí. Y en septiembre y en noviembre también van a hacer ajustes. Así es de que pues tampoco es como para ponernos a llorar y a decir que esto va a quedar de manera permanente en un super peso. Pero mira, más que hablar... tiene rato, ¿eh? Sí, pero al final... Sí, pero al final... La pregunta del millón es... ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Pues hasta que el Estados Unidos quiera hacer sus ajustes y ver qué hace con sus dólares. A ver, aquí nos hacen una pregunta, Juan. ¿El país, digamos, es más atractivo para la inversión extranjera con un dólar en estos niveles? No, porque no se vuelve tan competitivo. Pues ya no los están comprando menos los extranjeros con el dólar que tenían antes. Si tú tienes $100, antes llegabas a México y te daban 200 pesos por inversión. Ahora solamente son 160 pesos por tu inversión. Entonces ya no se vuelve tan atractivo.
Y lo que hablaba Jesús de las tasas de interés, va a seguir el precio que tenemos del dólar mientras el diferencial de tasas de interés entre México y las tasas de interés no están, pues están altas, están en 5.25, tendría que bajarlas. ¿Más? ¿Y si bajan más? Es para ahorita para mantener la inflación. Nosotros también tendríamos que bajarlo porque ya no tendríamos por qué tenerlo alto. Tener tasas de interés alto lo que está haciendo es que la inversión se está cayendo en México. ¿Cómo vas a pedir dinero al banco si te están cobrando mucho interés? Pero tú comparas las tasas de interés de Estados Unidos con México. Eso es a lo que voy. El diferencial, por ejemplo, Colombia se ha portado mejor en los últimos 2 meses, mes y medio, porque tiene una tasa de diferencial más grande que México. El peso colombiano le ha ido mejor que el peso mexicano por el diferencial de tasas de interés que hay. Brasil también un poquito. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar? Yo creo hasta finales de año, porque hasta entonces creo que la Fed va a bajar su tasa de interés. Bien, vamos a la pausa en radio. Estamos hablando aquí. Bueno, la pregunta es, ¿qué sectores ganan y qué sectores pierden con el superpeso, con esta prolongación? Mal. ¿Nos va mal? En Sinaloa somos perdedores. En general creo que nos va mal. Somos más los que pierden que los que ganan. Sinaloa, sí. Es como en el superpeso. ¿La economía del narco pierde, Víctor? No lo sé, hay que preguntarle a los narcos, ¿verdad? Bueno, se supone, ¿no? Sí, creo que no sé. Yo no hago conjeturas con se supones, Armando. Ya lo sabes cuál es mi postura. El tipo de cambio en Sinaloa es diferente al nacional, ¿no? Bueno, ahorita vamos a entrarle al tema también, ya que lo puso en la mesa el señor Armando Ojeda. Vamos a la pausa en radio, volvemos, nos quedamos sin comerciales con sus comentarios en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Atractivo para el capital extranjero especulativo. Que se vuelve atractivo para el capital extranjero especulativo. Bueno, ahí sí se vuelve, pero no para el capital. Sí, porque estoy viendo que la inversión extranjera en México no cae. No va a caer, y no va a caer, te voy a decir. Porque es el de cartera. No va a caer, porque los inversionistas manejan al dedillo el comportamiento de la economía y saben, como lo sabemos, debemos suponerlo nosotros, yo creo que les iba a pasar. El fortalecimiento del peso mexicano, yo lo veo así, y no soy experto, ni nada que se parezca, pero yo lo veo como una simple ilusión pasajera, que quizá desgraciadamente pronto nos va a regresar la triste realidad que nos corresponde. El comportamiento del peso frente al dólar siempre ha sido así muy dispar, o sea, siempre hacia arriba el dólar. No quiere decir que debamos, que me esté yo, soy un conformista, que... Pero dices triste realidad. La triste realidad de la realidad económica. Pero ¿qué ganas con un dólar debilitado frente al peso? Estamos viendo que la mayoría de los sectores pierden. No gano nada. Bueno, por eso entonces dices triste realidad que se va a recuperar el dólar. Sí, por supuesto. ¿Sí? Es que mira, el presidente lo ha dicho, hay muchas voces muy encontradas, hay quienes que se aplauden, se vanaglorian. El presidente dijo, tenemos un peso fortachón y eso no nos reconoce la oposición. Lo acaba de decir el presidente, está reclamando. Pero la pregunta sigue siendo, porque él lo atribuye a la política. La pregunta sigue siendo, ¿quiénes ganan? ¿Qué tanto gana México y qué tanto pierde México con un superpeso en esos niveles? Jesús. Sí, mira, pero también ahí, por ejemplo, en la parte de los productores, tienen insumos agrícolas que se compran en dólares y hoy los están comprando más baratos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con algún proceso de la producción, como es la fertilización, por ejemplo. Los maiceros, por ejemplo. Entonces, hay quienes, pero a la hora de vender... Exactamente, hay quienes en algunas se benefician y en otras se perjudican. Entonces, este tema como de decir que por la dolarización, por el tema de que el dólar está muy barato, México también entró. No, la economía mexicana está estable. La economía mexicana ha sido elogiada por diferentes países en el mundo. Sí, pero no es el tema, pero al final el tema es de quiénes pierden con el superpeso y quiénes ganan. Exactamente, pero tampoco están quebrando, ninguna industria está quebrando. No, nadie está quebrando, están transitando por un mal momento, como lo tienen todos los negocios por diferentes causas. Nada más son 6,000 millones de pesos menos de utilidades, nada más los productores de tomate. Sí, en algunos sectores sí. Y en Sinaloa yo no dudo que sean por ahí cerca de los 3,000 millones de pesos, por lo que representa Sinaloa en
son como 2.000 millones, 2.500 por la... ¿sí? 2.500 millones de pesos menos. Y la producción camaronera va a andar ahí como en los 500 mil millones de pesos, que es sin dinero que ya no entró a Sinaloa, más lo de los maiceros, que son como 4.000. La derrama de turismo, porque en Mazatlán también ahí se genera importante derrama. Pero no es extranjero, ahí no es tanto extranjero, creo que es 80-20, 85. No, ahorita es turismo nacional. regional. Sinaloa es verano, 85-15, 80-20 más o menos la proporción. Sí es un tema, repito, unos ganan, otros pierden, pero para Sinaloa hay que enfocarnos en Sinaloa. Sinaloa, al menos en 3 sectores lo que hemos visto, el hortícola, el maicero y el de pesca, sí vamos a andar una pérdida entre los 7, 8 hasta 10 mil millones de pesos este año, ¿no? Y eso pues sí afecta, sí duele, sí nos pega. Entonces, ¿por qué el presidente de la República está muy contento? Porque es un tema político, porque en los 70, 80, 60, 70, 80 fue un tema político donde la economía y el precio de nuestra moneda estaba indexada, iban juntos de la mano. Con eso creció él, la gente crecimos con eso, nuestra generación creció con eso, y nos gusta porque es un tema político. Sí, es un argumento, un argumento de... Es un tema ideológico. Político, ideológico, si tú quieres. Permítame, vamos a regresar del corte. Estamos aquí de regreso en la mesa de análisis. Hay algunas preguntas aquí. A ver, Juan dice, pregunta para Juan ahorita. ¿Cuál sería el escenario de México si paga la deuda externa? Uy, no, para empezar, eso está... ¿Está en dólares o en euros o en qué está la deuda externa? Pues, ¿En dólares? la mayor parte de la deuda externa está en dólares. Ok, y el dólar está pues abajo. Sí, pero ¿será negocio pagar la deuda? A ver, está fácil. Bajó ¿Sí? matemáticas es sencillo. Bajó 1% por el peso del dólar. La deuda externa era del 48, ahorita quedó en el 47. Pero ese 1% también se pierde por lo que está México dejando de percibir por la exportación de petróleo. Entonces salimos ahí tablas. Y la otra, nuestras reservas internacionales pues valen menos. Sí, claro. Entonces, las matemáticas son puras santas y termina siempre equilibrándose, ¿no? Depende del cristal con que se va. Jesús dice, Jimmy Noriega, siempre que las cosas suben, dicen que fue porque subió el dólar. Sobre todo sí, claro. Gasolina. Sí, en la vida común, ¿no? Y luego, si baja el dólar, va a bajar el precio de la gasolina. Ahora que bajó el dólar, dice, pues seguimos igual. Seguimos igual, dice, con los mismos precios de los combustibles. Claro. Entonces, ¿para qué quieren que el peso le gane terreno al dólar si no nos beneficia? Pero no es una cosa como de querer, economía, ¿no? Es una cosa de estar y de ser y simplemente. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña trinchera para definir la política económica y sobre todo monetaria de Estados Unidos? Nada, ¿no? Sí. No está acá. Pero el discurso no es un tema de político, acá, ¿no? el discurso que se ha usado hasta el cansancio es de que subió el dólar y sube el precio de la gasolina. Sí recuerdas eso. La gente no se le olvida. Entonces entonces la lógica dice la gente, bueno, entonces si baja el dólar, baja el precio de la gasolina. Sí, pues no. Pues no ha bajado el precio de la gasolina. No ha bajado. Sí. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Sí, ya la economía familiar, digamos, ¿no? Yo no veo. La gente que recibe remesas, pues a la hora de ir a cobrar, ya lo decías Armando, pues es menos. Ellos sí, directo. Recibe menos. Le pegan dinero. directo al bolsillo de los familiares de los migrantes. Porque no están en condiciones, habrá algunos que sí, pero... ¿Te reciben 22 o reciben 17? A ver, Eso dependerá sí dependerá del impacto del crecimiento del peso frente al dólar o del dólar frente al peso. ¿Qué pasaría entonces si el dólar de repente se empieza a disparar el precio frente al peso y se va a 29, a 30 pesos? ¿Qué pasaría? Entonces se van a empezar a quejar los otros sectores. Sí, porque nadie está conforme nunca. No, pues por eso son los dimes y diretes, los contras que yo, la verdad, en materia de economía, sí, me quedo con esa duda yo. ¿Sabes cuál es la variable que tenemos que ponerle más atención más que el dólar y todo? La inflación. Claro. Esa es la variable que desde el 94, 95 para acá, lo que tenemos que revisar más es PIB e inflación. ¿Pero quién la genera? ¿Cuál? ¿Inflación? No, hay 20,000 factores. A ver, que generan Eduardo la inflación. Fernández, permítame por favor darle voz acá a nuestra audiencia. Dice, una sola pregunta, si está de 4 o 5 veces más barato el dólar, lo importan otros países, el 70% de los combustibles importan de otros países.
Y en series como la canasta básica, ¿por qué no han bajado? Otra vez es lo mismo. Es lo que la gente se sigue preguntando, Sí. Juan. Es que ¿Por qué no bajan los precios? porque ya no Sí. está indexado en la economía el tipo de cambio. Es que es complicado, porque es muy complicado tratar de explicar a la gente que la economía de México del 93 hacia atrás y del 93 hacia adelante cambió radicalmente. Pero crecimos, la gran mayoría de mexicanos, Sí. crecimos con la idea de que estaban indexadas. Porque eso nos dijeron. Porque así crecimos desde Sí, niños, así así desde chiquitos nos decían eso. Exacto. Cambió la situación donde ya el tipo de cambio es una de tantas variables más que generan el precio final al Y consumidor. antes no existían esas variables. No, era la única el tipo de cambio, o era el 70% de lo que terminaban los costos de México de Estaba producción. indexada la Estaba economía. indexada la economía con el tipo de cambio. Sí. Y cambió eso en 90 y tantos para acá. Y por cierto, ¿cuánto tendría que valer más o menos el peso del dólar? México ahorita hay algo que se llama índice Big Mac. Es un índice mundial que utilizaron los economistas, utilizamos para Sí. determinar cuánto debe valer una moneda sobre otra, dependiendo del precio de la Big Mac en el mundo, porque se utilizan los mismos ¿Y cómo ingredientes. andaríamos ahorita? Estamos un 20-25% abajo de lo que tendría que valer para estar más o menos Dice igual. Gabriel Rubio, cuando sube el dólar hasta los quelites te los dan más caros. Dice, ¿no? Sí. Eso dice Gabriel Rubio. Sí, sí, es cierto. Y luego hasta los comerciantes dicen, es que subió el dólar. Es el joven". argumento que utilizan Es que para subió el incrementar dólar, sí. los precios de la canasta Sí. básica y los precios en todos los sentidos. Se subió la manteca de puerco. Es que No, subió el pues, dólar. es Jesús. que está muy caro el Claro, dólar. sí. Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, hay un montón de productos cárnicos que importamos, hoy están más baratos. Eso sí. El cerdo se está importando, el pavo se está importando, no sé qué tanta res se está importando, pero hay muchos productos cárnicos que están entrando al país y que esos tendrían que estar. Pero se equilibra con las exportaciones de granos y de productos pesqueros también. No, hombre, no, ahorita cómo están los precios de los granos. Pues sí. Por los suelos. Randy Leal, el gas LP, no se les olvide, se llegó a costar 856 pesos el cilindro de 30 kilos. Hoy está en 509 pesos, dice Randy. Sí, Sí, ahí sí. es que eso a veces pues no vemos. Pero ¿y ese la tema, gasolina, pa? Como dicen luego, y la gasolina sigue carísima la Es gasolina. uno de los factores Sí. que genera la inflación. Irma Benítez De dice, los grandes. ¿a qué se refiere Irma? Dice que eso no comentan, dice lo del gas. No, pues lo estoy comentando. Pero que sí, bueno, pues ahí está. Bien, Los insumos. estamos, acá nos dicen, lo de las despensas es un robo. Pues sí, es que si de pronto le quitas, ¿qué porcentaje? ¿Cuál, perdón? ¿Está perdiendo las despensas, los que reciben despensas? No, pues, No, remesas. Las Perdón, remesas remesas, deben andar sí. perdiendo como el 25-30%. es remesas, perdón. es Remesas, remesas. remesas. Le dice despensas. Remesas en el WhatsApp. ¿Cuánto? ¿25%? Más o menos. Pues era 23-16. Sí. Yajaira Franco, ¿qué vehículos se hacen en México? Se fabrican en México. Bueno, algunos de algunas marcas se arman, se ensamblan. Tiene Entonces, Toyota, tiene Volkswagen, Kia, tiene Toyota, Volkswagen, Ford. tiene Ford. Hay muchas, Sí. sobre todo en el Mercedes. Bajío y en el norte. Sí, Mercedes. Chevrolet también, Sí. algunos modelos, algunos. Kia también. Sí, la canasta básica dice no baja porque los grandes comerciantes no bajan en los precios, están en contra de Obrador, dice, ya es hora que bajen los precios. José Salió. Valenzuela, ¿por qué te ríes, Armando? Porque ya salió Obrador al quite del Entonces, tema. ¿no crees tú que están en contra los grandes industriales del presidente López Obrador y por eso no bajan los precios? Dice José Valenzuela. ¿Qué comentario le harías? Los grandes industriales están a favor de su empresa y no ven más allá de sus ojos, de sus intereses propios, Víctor. Y mientras haya autoridades que les permitan, que no los vigilen y los obliguen a sujetarse a los lineamientos de lo que es la canasta básica, los costos, pues van a hacer, cada quien van a vender sus productos de como les guste a ellos y como les resulte más atractivo y más jugoso el negocio, ¿no? Aquí nos dicen, antes se decía, aquí está, 1 kilo de tortilla, $1. Ahora está a 1.50, $1.50 por cada kilo de tortilla. Sí. Sí, Por eso hay que checar más la inflación que el tipo de cambio. exactamente. Que por cierto, es donde tampoco- nos pega la economía Tampoco nos va familiar. bien, por ejemplo, el precio de la carne, que el 31% aumentó este año y eso que estamos importándolo con dólar más barato, el pollo también. Sí. Es que son otros factores. ¿no? Aquí el señor Reyes, don Iván, antes también el incremento en el azúcar, dice, también causaba incremento en otros productos. Sí, antes sí. ¿Sabes cuál es el problema? Es que en México aumentaron
en varios millones los dólares que entraron por remesas. Y muchas familias les estaba yendo bien, ¿no? Hay muchas familias en México, estiman que son más o menos 4 millones de hogares que reciben remesas del extranjero. El presidente ha dicho que esto pues, es un trabajo y el logro de los mexicanos que están del otro lado de la frontera, Sí. haciendo su mayor esfuerzo para mandar a sus familias. Nada más que hoy esos dólares que mandan pues tienen un menor valor, ¿no? de este lado de la frontera, y bueno, pues es algo que se va a terminar ajustando. ¿Y qué haría México sin esas remesas, no? Julio Beltrán dice, lo que ha sabido, dice, es que si allá baja el petróleo, baja el precio de la gasolina. ¿Y aquí qué onda? Dice, ¿quién me puede explicar esto? Sí, no, es que en Estados Unidos allá depende el tipo de lo que compras tú en la gasolinera a cómo está el precio del petróleo a nivel internacional. Aquí no, nuestro gran problema es que el precio de la gasolina tiene un montón de variables y el costo del petróleo no es el mayor. Esa es la gran desgracia que tenemos en México, que la gasolina que le echamos a nuestro carro, lo que estamos pagando por ella, lo que nos cuesta el petróleo, es lo menos. El impuesto. Hay desde impuesto, transportación, IVAs, un montón de cosas que trae ahí. Los precios metidos. regionales. Los precios, sí. muchas cosas, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos el componente más importante del precio final sí es el petróleo. Jorge Luis Ibarra, la moneda con el mejor desempeño en 2023 es el peso colombiano, ya lo Sí. comentaba Juan, Sí. con una apreciación, vamos, ha ganado 15.72%, dice. Porque su tasa de interés sí es mucho mejor que la nuestra, para arriba, ¿no? O sea, le ha ganado 15%, casi 16% al dólar, según los datos del tipo de cambio Sí, spot. también están quejándose los cafetaleros, por ejemplo. Por eso sí. Pues sí, O sea, sí. ay, ni modo. Pero entonces, Armando, en tu impresión, ¿le va mejor a México o le va peor a la economía mexicana con un superpeso? A algunos sectores le va mejor, Víctor, a otros le va peor. Yo creo que ahí sí necesita un experto en la materia para que explicara ese juego de intereses. ¿Por Sí. qué a algunos les va bien? ¿Por qué a otros les va mal? ¿Y qué impacto tiene que ver el tipo de gobierno que se está teniendo? La estabilidad. Hay quien dice que hay estabilidad política. Bueno, así lo estamos viendo de alguna manera. Hay estados en donde el crimen organizado sí ha alterado el orden, pero en términos generales en México hay estabilidad política. No sé yo si eso sea una influencia importante para el fortalecimiento del peso frente al dólar. Tú preguntabas hace un momento, Sí. ¿la economía del narco gana o pierde Sí. con un superpeso? Yo creo ¿Qué- que pierde, la economía del narco pierde, o sea, se supone que sus productos los venden en dólares. Normalmente el mercado grande de las drogas están más allácito de nuestras fronteras. de Estados Víctor. Unidos. Estados Unidos, Sí. y ya pues hacia otros países en menor grado, en menor escala. Entonces, el Pero sí, superpeso le está pegando al narco también. sí, ¿no? por supuesto, No seguramente creo que le estén está pegando. pasando pena. Pero no creo yo Bueno, tampoco bueno. que estén tan preocupados, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es- Si es- tiene los- sus costos grandes. Los niveles de utilidades del fentanilo, por ejemplo, son impresionantes, ¿no? Sí, no, es Y- que la utilidad, el Sí. margen de utilidad que tienen es... ¿Quién sabe cómo les está yendo a los vendedores de dólares o cambiadores que son ahí en el mercadito? Aquí siempre está como unos 60 centavos más barato que el resto del país. Casi Sí, siempre. los dólares que te venden ahí en el mercadito en Culiacán, ¿en cuánto Culiacán. estará ahorita el dólar ustedes? han 16, comprado por ahí? 20, 30 Yo la de verdad, verdad. Sí, no, no. Cuando las casas de cambio, de hecho, está mucho más Sí. bajo que el cambio, el dólar en los bancos, 16.60, 16.50, todavía más. Y algo barato, rápido, nomás voy a sí. hacer un comentario de cómo el gobierno a veces utiliza el tema político para que vean el tema económico. El presidente se queja de los neoliberales economistas porque dicen que lo primero que hacemos los economistas es subir la tasa de interés para bajar la inflación. Pero al mismo tiempo celebra que el tipo de cambio esté a estos niveles, pero eso no podría ocurrir si no tuviéramos esas tasas de interés. Entonces yo a veces es cuando digo que los políticos y la economía se usan para mal. Por un lado te quejas, pero por otro lado aplaudes Claro, claro. las Yo por consecuencias eso- positivas. Yo por eso le Jesús. creo más a los empresarios, y justo hay empresarios que están diciendo que México es un país estable. Empresarios españoles acaban de elogiar al gobierno mexicano. Los empresarios mexicanos, el más grande de ellos, Carlos Slim, está diciendo que es una economía fortalecida, más allá de los altibajos de los dólares. Él Ajá. también es uno de los beneficiados Sí, sí, sí. por el tema del dólar. Hay una buena, sí, bastante, le ha ido muy bien al señor Le Slim. bajan sus costos. Exacto, sí. Hay una buena conducción de la economía. En este gobierno coinciden empresarios, incluso adversarios de López Obrador. Le reconocen eso. Ojalá que esa estabilidad económica se mantenga y pueda pasar esta zona de turbulencia política que viene
en el 24. José Villanueva dice, le va mejor a México, porque si un mexicano compra en América le cuesta, o sea, en Estados Unidos le cuesta menos, y un americano compra en México le cuesta más. Bueno, así, con ese criterio, pues sí. Sí. ¿Cómo al norteamericano No, que viene a sí. comprar en México le cuesta menos? Le cuesta más. Bueno, más dólares. Tiene que pagar más dólares. Pero el que le vende recibe menos. Sí, claro, sí, pero si vas a comprar en Estados Unidos, compras un poquito Le beneficia a más. la clase Sí. media que vamos a comprar a veces, una vez cada 2 Que años en por las ahí cosas de chanita, Santiago. por ahí. Esos a los que nos Sí. benefician, sí. Y al ciudadano común y corriente, dice, pues todo cada día está Bailando más caro. como chinito. Cada día está más caro, dice. Saludos desde Bamoa, Juan Fernando Bojorquez, que se acordó del ciudadano común y corriente. Dice, bueno, que ni le va ni le viene el tema del dólar. Nos vamos. Efectivamente, esa es la mejor reseña. Pues sí, Sí. así es. Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Juan. Dios. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Y gracias a usted por su compañía, gracias a todo el equipo, toda la producción. Esperamos en punto de la 1 de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.